El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, no ruego solamente por ellos, sino también por los que, gracias a su palabra, creerán en mí. Que todos sean uno, como tú, Padre, estás en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Para que sean perfectamente uno y el mundo conozca que tú me has enviado y lo que has amado a ellos como amaste en mí. Padre, quiero que lo que tú me diste estén conmigo donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque ya me amabas antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te conoció, pero yo te conocí, y ellos reconocieron que tú me enviaste. Les di a conocer tu nombre, y se los seguiré dando a conocer, para que el amor con que tú me amaste esté en ellos, y yo también esté en ellos. Palabra del Señor. La liturgia de la palabra de este día jueves, escuchando la primera lectura tomada del libro de Hechos de los Apóstoles, nos da a nosotros, sobre todo especialmente, a conocer algo que he venido repitiendo durante este tiempo pascual y que sobre todo especialmente nos sigue dando una lección a todos y cada uno de nosotros. Y es ver en Pablo esa estrecha relación que tenía con el resucitado. En los momentos más difíciles vemos cómo Pablo también hace uso de esa identidad, especialmente ante el tribunal, de ser un fariseo y de la verdad que él predicaba después de haber reconocido a Jesús resucitado. Y él lo dice muy claramente: a lo mejor mi único delito ha sido predicar en la esperanza de la resurrección. Una esperanza que para todos nosotros es la evidencia de que la muerte no es el final. Porque si en Cristo hemos muerto, en Cristo alcanzaremos la resurrección. Es esto que también mucho y en tantas ocasiones se predica en los funerales, pero que con mucha dificultad se logra entender. Dice Pablo: yo he anunciado lo que a su vez he visto y he tenido la firmeza de predicar. Y vemos cómo esto también genera una discusión, porque tanto los fariseos como los saduceos, que negaban la resurrección, se enfrentan. Vemos cómo también es importante que, como Pablo, nosotros también sepamos exponer nuestra fe. Una fe en la resurrección, una fe en el resucitado. Porque es importante, más aún en estos tiempos de gran dificultad, cuando nos encontramos con situaciones de dolor, de desgarro profundo, y especialmente al ver tantas muertes que están aconteciendo en nuestra sociedad y en el mundo. ¿Cómo nosotros nos ponemos ante estas realidades? ¿Cómo lo hacemos nosotros cuando oramos por el alma de nuestros seres queridos que nos han precedido, aunque bajo el signo de la muerte, se nos han adelantado a la gloria que Jesús nos ha traído? Yo creo en la resurrección, dice Pablo, y eso es lo que he anunciado y predicado. La pregunta sería aquí: ¿en qué crees tú? ¿En qué verdaderamente o en quién
estás esperando? Porque la resurrección es algo que nos ha traído Jesús. Porque la muerte no es el final. Nosotros no predicamos la muerte. Nosotros anunciamos la resurrección. Y con esa fe y la esperanza se nos hace ver también en las Sagradas Escrituras lo que también es para nosotros reconfortante. Saber, la vida de los justos está en manos de Dios, dice el libro de la sabiduría. Por eso vemos cómo Pablo toma estos argumentos que también para nosotros son argumentos para exponer con claridad la fe que predicamos y la resurrección que anunciamos. Que evidentemente, queridos hermanos y hermanas, a veces nos cuesta entender o nos hace difícil poderla ver, porque la muerte es algo que en muchas ocasiones le rehuimos o nos cuesta poderla enfrentar porque nos genera un dolor y un desgarro profundo. Que la fe nos sostenga a nosotros en esos momentos que nos toca vivir esa dura experiencia, pero sobre todo que la prediquemos y la anunciemos como la fe que profesamos y que renovamos todos los domingos en nuestros encuentros en la Eucaristía Dominical. Creo en la resurrección de los muertos y en la vida del mundo futuro. Esta es nuestra fe y esta es la fe que nosotros nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Por eso el Evangelio nos propone a nosotros y nos hace ver con claridad la experiencia de la oración de Jesús. Y esa oración de Jesús es una oración por ti y por mí. Es una oración que a nosotros nos llama a vivir en la perfecta unidad. El día de ayer lo decía, unidad no es uniformidad, sino que la unidad es un claro testimonio de la gracia que el Señor nos concede para mantenernos unidos fervientemente en la oración. ¿Para qué? Para que el mundo crea. Para que el mundo crea que en nosotros se hace evidente aquello que la palabra del Señor dice. Miren cómo se aman. Miren cómo expresan la fe que viven, la fe que dicen tener como un estilo de vida. Por eso es importante que al escuchar el Evangelio del día de hoy, nosotros también nos sintamos amados por Jesús. Nos sintamos también cuidados por Él. Esta oración es una oración de interioridad y expresamente de Jesús, de aquellos a los que el Padre había confiado. Esa oración de Jesús es la llamada constante a recorrer caminos de unidad, caminos de comunión. Esa común unión que tiene que existir entre nosotros y que se expresa en la oración de Jesús, en esa oración que íntimamente dirige al Padre. ¿Para qué? Para que el mundo crea y crea en el testimonio que nosotros damos, que no somos indiferentes, que expresamos la comunión no como un vínculo que nos hace sentido de pertenencia a alguna realidad, sino como una comunión que expresa la vivencia circundante de las verdades de nuestra fe y de la salvación. Por eso, queridos hermanos, es importante que, haciendo propia esa oración de Jesús, hagamos caminos que verdaderamente integren esa unidad. Hagamos caminos que verdaderamente nos ayuden a ver lo que es importante en la construcción de esa unidad, de esa comunión y de esa verdadera realidad de sentirme amado por el Señor, que cuida de mí y que también me ama. Por eso hay que hacer claro anuncio de lo que en sí es referencia a la unidad que quiere Jesús. La unidad que quiere Jesús se antepone a lo que es en sí los criterios humanos. No es a la fuerza del poder, no es a la fuerza de alianzas humanas. La unidad que quiere Jesús es sobre todo en la realidad que se contrapone, es el poder del amor. Que se amen los unos a los otros. Como yo, dice Jesús, les he amado. Que se amen. ¿Cuánto amor
hace falta en nuestras relaciones como cristianos. Cuánto amor le ponemos también al esfuerzo de mantener esa comunión. Cuánto amor le ponemos también nosotros a edificar y a construir la unidad en la iglesia. Pero especialmente que se evidencie en el servicio, en la generosidad y la humildad. Queridos hermanos y hermanas, en estos días que nosotros vivimos, tenemos que expresar concretamente esa oración que interioriza a Jesús y que nos dispongamos verdaderamente a dejar todo aquello que nos aparta verdaderamente de lo que el Señor en sí quiere de nosotros. Que el mundo crea, pero que crea porque caminamos por el camino que Él nos ha trazado. No de la individualidad, sino de la unidad, de la comunión, de la humildad, del servicio, del amor, de la entrega. Y este tiempo, especialmente, Jesús lo que quiere para nosotros es darnos su paz. Que tengamos paz. Que también vivamos la fraternidad y el gozo de alegrarnos cuando nos encontramos. Porque somos cristianos y a veces podemos estar hasta en la misma fila del supermercado o en la realidad donde nos encontramos y lo que le pedimos al Señor es que no me reconozca, que no me vea. ¿Pero qué? Somos cristianos, somos hermanos que construimos esa fraternidad, esa verdadera comunión, esa palabra que también en muchas ocasiones se ocupa y que ha sido una palabra de esas posmodernas, ¿no? Es sobre todo la inclusión. Pero la inclusión es también sentir parte de nosotros al otro. No solo buscar los medios de su exaltación, sino es hacerlo parte de nosotros también, a no ser indiferente. Hoy esta palabra se usa de muchas maneras, pero en su concepto sigue siendo una palabra que estamos en la lejanía de poderla alcanzar. Porque eso es lo que pide Jesús en esta oración. Por eso, pidamos al Señor que Él nos conceda esa gracia que hoy pide en su oración al Padre. Pidamos la gracia al Señor que nos conceda la abundancia de poder ser constructores de unidad. Sino, tengamos también la gracia de poder reconocer el camino de la verdadera comunión entre nosotros. Una comunión que solo se hará efectiva cuando nosotros seamos capaces de abandonar todos aquellos aires de superioridad que a veces tenemos y que reconoce la falta de humildad o los criterios individualistas que verdaderamente hacen daño a la iglesia y a nosotros, nos imposibilitan de dar el testimonio de la verdadera unidad, que no es uniformidad, que no es imponer mis criterios al otro, que no es que mis ideas, a lo mejor incluso trasnochadas, tenga que imponérselas al otro. Que María, nuestra Madre, nos auxilie, que ella nos acompañe, nos proteja, nos mantenga siempre unidos y unánimes en la oración, aún en estos tiempos que tenemos que demostrar coherentemente nuestro testimonio cristiano, aún con los miedos que nos aquejan o nos desolan. Tengamos esa capacidad, queridos hermanos y hermanas, y especialmente tengamos la fuerza y la capacidad para poder construir una verdadera fraternidad entre nosotros por el vínculo de la unidad, el amor, la humildad y el servicio. A Cristo sea el honor y la gloria por los